Bueno, amigos, le damos la más cordial bienvenida a los periodistas Olga Alicia Aragón y a Javier Cruz Aguirre, quienes ellos tienen su portal www.cuatrovientos.net. La verdad es importante y gracias por la atención y la disposición para que a través de este programa Lánzate van a estar ellos aquí, y también lo que recomiendo es que los sigamos por internet, y este espacio, como lo es el programa, con la total libertad de expresar lo que ellos consideren apropiado de acuerdo a lo que nos vayan a presentar el día de hoy. ¿Cómo están? Olga, muchas gracias, muy buena tarde. Javier, igual, ¿qué dice? ¿Qué me cuentan? Pues primero que nada, Jorge Díaz, queremos agradecerte profundamente esta invitación que nos haces para hacer una alianza periodística de primer nivel aquí en la comunidad de Ensenada, y te queremos agradecer a ti, a tu programa Lánzate, a Canal 29 de la cadena estatal PSN, el que nos estén dando este abrigo, que nos estén cobijando tan solidaria y amigablemente, Jorge. Así es. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El agradecido soy yo por la atención de que hayan tomado en cuenta este programa para conocer el trabajo periodístico que ustedes nos van a estar presentando. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias, y saludamos con cariño, con aprecio a tu público, y les decimos desde hoy que si les gusta nuestra participación, vamos a estar aquí cada martes, gracias a la generosidad y a la solidaridad de nuestro compañero Jorge Díaz, y este espacio que se abre en un intercambio mutuo también con el periodismo en la red a los cuatro vientos. Pues qué gusto, y pues los dejo con cámaras y micrófonos con nuestro público en el estado de Baja California, también a través de Canal 173. Bienvenidos y adelante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos en el tema, amigos y amigas. El día de hoy hemos seleccionado para ustedes el programa relacionado con el transporte público, obviamente enfocado al tema en Ensenada en particular, pero es un tema que evidentemente es de interés para todo el estado de Baja California, Galicia. Así es, el día de ayer también hubo una reunión muy importante en el Foro Ensenada, donde invitaron a que estuviera con ellos el señor Raúl Carrillo Espinosa. Él es el presidente de la Unión de Transportistas de Baja California y fue también titular de la Unidad Municipal de Transporte en el gobierno de Enrique Pelayo Torres. Así que es un hombre que sabe muy bien de lo que habla, sabe de qué se trata este negocio, y fue a decir a este foro en pocas palabras, pues que el transporte no es negocio, que no es negocio para ellos. Sin embargo, ahí están, Javier, sí, ahí claro, permanecen, no se van. Y decía mi abuelita, que en paz descanse, decía, negocio que no se deja, se deja. Y sin embargo, bueno, los transportistas se quejan constantemente de que no es la tarifa justa la que se les paga, y siempre están pidiendo un incremento, Javier. Sí, destaca de esta intervención que le hace la invitación de Foro, la Asociación Civil Foro Ensenada, dos declaraciones importantes. Primero que nada, reconoce que el tema de transporte se ha convertido en un tema político, y por otro lado, la necesidad de que el transporte público, obviamente me imagino que está hablando a nivel estatal, se debe de modernizar. Y hemos estado haciendo un análisis por Galicia de cómo el transporte público se ha detenido en Baja California y muy concretamente también en Ensenada, precisamente porque forma parte de la política, y de una mala política, una política a espaldas de la ciudadanía, del usuario, que ha estado medrando con las concesiones, al caso en que ha llegado a Ensenada a paralizar durante 2 días completos y a estar aplicando tarifas de incremento de tarifas de manera unilateral, sin la autorización de las autoridades municipales, y han salido totalmente impunes. Si efectivamente estamos hablando de que se ha convertido en un asunto político, en un botín político, bueno, precisamente los transportistas están jugando un papel trascendental para que se haya convertido así en esto. Y por el otro lado, por Galicia, esto el tema de la modernización del transporte, en el caso concreto de Ensenada, no se ha dado también porque tanto la autoridad municipal, y te estoy hablando desde el año 2007 a la fecha, no ha puesto en práctica 5 estudios que ha realizado el Instituto Municipal de Planeación, el IMIP de Ensenada, para resolver este tema tan candente del transporte público. Así es. Mira, habría que decir también, Javier, que existe un proyecto
que está impulsando desde hace unos años el Banco Mundial, Sí. para que los diferentes municipios del país modernicen el servicio del transporte. Es un proyecto bastante interesante porque entregan recursos del Banco Mundial y recursos del gobierno federal que van a dar a fondo perdido para que los transportistas se modernicen. Y como decía el señor Carrillo, la modernización no es solo cambiar unidades viejas por nuevas. Les dan un apoyo para que modernicen sus unidades y que adquieran vehículos último modelo. Claro. Pero también para crear toda una red de las rutas más adecuadas para la circulación del transporte, de las rutas del transporte público, y también, Javier, para crear las estaciones o los paraderos, ¿no? Claro. Algunos gobiernos han sabido utilizar este recurso. Uno de ellos, como lo mencionó Carrillo, ha sido el de la Ciudad de México. Pero hay que decir, Javier, que en la Ciudad de México primero tuvo el gobierno de esta ciudad que enfrentar el monopolio y al pulpo camionero, meterlos a orden, crear un reglamento en el que tuvo una participación muy importante la ciudadanía, y luego después de ello, entonces sí soltar los recursos para que se pudiera modernizar el transporte. Sabemos que lograron avanzar muchísimo en la Ciudad de México en este sentido, y es una ciudad monstruo. Pero en el caso de Ensenada es el colmo que no ha habido la capacidad de la presidencia municipal y de Cabildo para gestionar absolutamente nada de recursos. Tiene razón Carrillo en esto. Ahora, en lugares donde sí lo han gestionado, como es Tijuana, por ejemplo, o Mexicali, quiero que sepan que están metidos en un hoyo muy profundo de corrupción porque están haciendo malas cosas. Entonces no se trata nada más de conseguir los recursos, sino también de tener una vigilancia adecuada sobre esto. Y eso no se va a lograr si no hay la participación ciudadana, Javier. Sí, de hecho, en su discurso de ayer, el señor Raúl Carrillo, que por cierto fue el jefe de la Unidad Municipal de Transporte en Ensenada, y que él tenía conocimiento perfectamente bien de que existían algunos de los estudios los que estoy mencionando en el INIT, y que no sabemos por qué finalmente no gestionó su realización y su conclusión al grado tal de que llegara a un plan piloto, a un plan maestro del transporte público en Ensenada en particular. Sí, ahí estaba ya el estudio listo, tanto de cuestiones de vialidades, de las tarifas. Incluso estos estudios habían revelado que el transporte público en Ensenada, para empezar, tenía problemas incluso con la documentación de las mismas concesiones de aquí, de los concesionarios en Ensenada. Y posteriormente también se hablaba de cómo se había sobrepuesto la cantidad de rutas y la cantidad de vehículos que no correspondían al número en realidad que necesitaban los usuarios del servicio de transporte público en la ciudad de Ensenada. Y sin embargo, Olga Alicia, esto no fue tomado en consideración, y entonces lo que ha sucedido es que ahora Raúl Carrillo nos pide que podemos crear un organismo independiente para poder evitar estos asuntos de carácter político, entre comillas yo lo señalaría, ¿sí? Para que sean otras instancias las que pudieran decidir sobre la famosa modernización del transporte público, y aparte también incluso tener la posibilidad de que se pueda subsidiar este servicio por parte de recursos federales hacia el sector de los concesionarios, y entonces así lograr destrabar el problema político en el que se encuentra actualmente el transporte, no nada más en la ciudad de Ensenada, sino en el resto de las ciudades importantes de nuestro estado de Baja California. El peligro es que si ya los concesionarios aquí y en el resto del estado se han logrado encaramar sobre las autoridades y se han logrado adueñar, por ejemplo, de la Unidad Municipal de Transporte en Ensenada, porque hay que recordar que incluso el gobierno municipal de Ensenada tiene una regidora que forma parte también de los concesionarios del transporte. Así, entonces, un órgano fuera de la rectoría del municipio podría entonces ser más fácilmente manejable para los concesionarios. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Carrillo lo que propone, en pocas palabras, es que la Unidad Municipal de Transporte salga del esquema y de la fiscalización del propio municipio, y que se cree como una especie de paramunicipal, una empresa paramunicipal. Y él dice, de esta manera se lograría evitar el control político sobre el tema del transporte.
Lo cierto es que el control político viene de raíz y estuvo con el propio Carrillo. O sea, Carrillo es un representante antes que nada de los transportistas y fue titular de la Unidad Municipal del Transporte con Enrique Pelayo. Ahora, la que es la regidora encargada del área de transporte, Columba Domínguez, pues es una empresaria del transporte. No se puede ser juez y parte, así de simple. Sin embargo, cuando ellos proponen que se cree de manera independiente, separada del Cabildo, la unidad de transporte, lo que están pidiendo es crear un espacio con capacidad de decisión que puedan coparlo más abiertamente. Hasta hoy, el único control que puede haber sobre Cabildo por parte de los usuarios es la sanción política. No hay participación ciudadana para que podamos tener voz y voto ahí respecto a nuestras tarifas, nuestra opinión de cuánto se debe de cobrar en el transporte público, de cómo se debe prestar este servicio, de cómo se deben trazar las rutas. Tenemos que esperarnos a que venga el siguiente trienio, que vengan las elecciones para cobrar en las urnas el maltrato que se nos da. Si tú desprendes del municipio esta área, el Cabildo, mira, los regidores y el presidente municipal encantados de la vida porque se van a lavar las manos, Javier, y se van a quitar este problema que les implica cada vez el incremento de las tarifas por tomar una medida antipopular y que saben que políticamente está. Yo quiero concluir mi participación en este programa inicial, amigos televidentes, recordando que también en su informe, Raúl Carrillo está mencionando de que existen 150,000 pesos ahí disponibles, que incluso el nuevo presidente municipal de Ensenada, el señor Marco Antonio Novelo, había logrado, siendo él diputado del Estado, para poder crear a través de esto, con estos 150,000 pesos, el famoso plan maestro del transporte público en Ensenada. No es necesario ese dinero, que se aplique ese dinero. Si tan solo pudieran actualizar y aplicar los 5 estudios que están ahí vigentes en el IMIP, simple y sencillamente con eso podríamos arrancar realmente la modernización del transporte, que como bien lo decía Sol Galicia, debe de estar también ciudadanizado. Los ciudadanos debemos estar presentes en todas las negociaciones que sean necesarias para que el transporte mejore realmente en nuestra ciudad. Y aquí habría también que incluir todas las nuevas líneas de acción tendientes a mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Y ahí, el ciclismo, para poder, así es, llegar finalmente a un sistema de transporte eficiente, tendríamos entonces que hablar también de crear espacios públicos para los peatones y, segundo lugar, el ciclismo. Las famosas ciclopistas, que también siempre han sido un atole con el dedo, que autoridad municipal tras autoridad municipal han estado jugando con ese tema, siempre con carácter también político y electoralmente. Pues este tema da para muchísimo más. Por lo pronto nosotros nos quedamos con esta reflexión y recordándoles a ustedes lo que en algún momento nos dijo en una entrevista el maestro Onésimo Contreras, director de la escuela Héctor Emigoni. Él nos dijo: ya se está dando el caso de que familias que tienen 2 hijos inscritos en la escuela, un día mandan a uno y otro día mandan a otro. Están faltando a clases porque las familias no tienen el dinero para pagarles para el camión. Entonces, nada más reflexionar sobre esto. Es entre el 35 y el 40% de los ingresos promedio de las familias ensenadenses lo que cuesta el transporte. Y esto lo tiene que tomar en cuenta la autoridad municipal a la hora en que se siente a negociar el asunto de las tarifas. Y por supuesto tomarlo en cuenta nosotros. Nosotros tenemos que tener más posibilidades y facultades de decisión. Ese es el mensaje que les dejamos de A los Cuatro Vientos. Los invitamos a que nos sigan en cuatrovientos.net. Ahí está el portal de nuestro programa de radio. Hacemos este programa diariamente de lunes a viernes, Javier y yo. Cuatrovientos.net, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la tarde, en voz y en texto. De nueva cuenta, Jorge Díaz, te queremos agradecer muchísimo, a PSN también, la posibilidad de que nos estén dando esta oportunidad de mantener esta vía de comunicación también con tu público. Muchísimas gracias, Jorge. El que nos permitan entrar a sus casas a través de este medio. Y láncense. Lánzate.